viviendo es el regreso a clases de los niños, el regreso a las escuelas después de haber estado suspendida la clase durante meses y meses y meses. Ya hemos analizado en otros programas el problema que esa ausencia ocasiona en la salud mental de los niños. Hemos hablado en este programa con especialistas de la ansiedad, de la depresión, de los trastornos de la salud mental en los niños y niñas que estando en casa pues han perdido ese contacto social que es tan importante para su desarrollo. Pero bueno, ya están empezando. Ya hay algunos países que han abierto clases. En el Perú las clases semipresenciales van a empezar ya en más de 6,000 locales. ¿Y qué cuidado hay que tener con los niños? ¿Será que el niño o la niña empieza a desarrollar crisis de ansiedad o depresión, rechazo a la escuela? ¿Cómo los preparamos? Ese es el tema del programa de hoy, y quien nos va a ayudar a navegar esto es la doctora Maritza Figueroa. Ella es doctora en psicología, especialista en clínica y salud mental. Doctora Figueroa, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Gusto de saludarla, encantado, doctora. ¿Cómo le va? Qué gusto. Igualmente. Gracias por estar nuevamente con nosotros en el programa. Ustedes son personas sumamente ocupadas, nuestros invitados, los expertos, y el hecho que estén con los oyentes de RPP Noticias esta tarde, con los padres de familia, significa mucho para ellos. Gracias por eso. A ver, ¿cómo empezamos esto? Ya hemos hablado incluso con usted el problema que ocasiona en la salud mental de los niños, ¿verdad? El haber estado confinados, etcétera. ¿Cómo hacemos esta transición? ¿Cómo tenemos que ir preparando a nuestros niñitos en esta transición? Y estoy seguro que usted nos va a decir por edades, depende de las edades. Así es que empecemos. Empecemos por las edades y cómo empezamos primero a prepararlos. A ver. En líneas generales, lo primero que debemos tomar en cuenta es si la escuela a la que va nuestro hijo es una escuela que está ya tiene una fecha de reapertura, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una fecha de reapertura, comenzamos a trabajar con los niños y dependiendo de la edad y las circunstancias en que hayan crecido. Por ejemplo, hay niños pequeños que no han tenido, por ejemplo, niños de 1 año cuando empezó la pandemia y que van a entrar a la educación inicial. Esos niños que van a entrar a la educación inicial, por lo general, no han tenido mayores contactos con otros niños ni ambientes secundarios que no sea el de la familia. Entonces, como ellos no tienen esa información, esa experiencia, a ellos hay que prepararlos con mayor razón. ¿Qué cosas se hace con ellos? Primero decirles que van a estudiar en un colegio, que su colegio es tal, siempre que sepan ya cuándo es la reapertura. Su colegio es tal, lo llevan a conocer el colegio, se informan de todas las medidas que el colegio o el nido ha implementado, ¿no? Por ejemplo, todas las medidas de bioseguridad, esas son fundamentales, se informan en qué aula va a estar el niño, quién va a ser su profesora, quién es esta profesora, no solo en nombre, sino como persona, si es que ella tenía experiencia con otros niños, si tienen fotos de ella con respecto a esos otros niños. ¿Para qué? Para que el niño se vaya familiarizando con lo que es el ambiente de un centro de educación inicial, ¿no? Incluso se puede contarles cuentos o hacerles ver videos y después conversar con ellos. ¿Qué les ha parecido? ¿No? Porque acuérdense que la implementación en el país va a ser voluntaria. Claro. Entonces estos niñitos no tienen, estos pequeñitos no tienen memoria de haber estado jamás en una escuela, entonces se les prepara como si los preparáramos no estando en pandemia, igualitito. Esto es así, vamos a regresar, quizás hay que hablarle de las mascarillas y algunas cosas importantes que haya que hablarles. Muy bien, qué interesante. Subimos de grado, ¿qué le parece? Ya, está bien. Muy bien. Ya. ¿Qué pasa con los niños que ya han tenido experiencias previas? Han tenido una escuela con alumnos, con compañeros, ¿no? Y recuerden que cuando se dio la pandemia, muchos niños salieron de los colegios, ¿no? Se fueron de los colegios a otros colegios. Entonces, muchos niños van a regresar a sus escuelas, pero no a su grupo de amistades,
¿no? Entonces, este aspecto es importante. Por eso, cuando ya se dé la señal de reapertura, se averigua quiénes son los compañeros que se mantienen en el mismo grado, en la misma escuela, ¿no? Se le ayuda al niño a tomar el contacto con ellos, si es que no lo han hecho antes, retomar los contactos con esos que eran sus amigos, ¿no? Entonces, de esta manera ellos comienzan a tratar la temática del retorno a clases. Un factor muy importante en lo que es salud mental es que, así como hablamos de la salud física, me duele la barriga, me duele la cabeza, o tengo la garganta igualito tenemos que aprender a hablar de salud mental. Salud mental tenemos todos y podemos hablar de eso que pensamos, de eso que sentimos, de aquello que nos está pasando, de los miedos, de las ilusiones, de las fantasías, de las expectativas. O sea, hablar, hay que enseñarle a los niños a comunicarse, ¿no? ¿Y qué le parece a fulanito? Fulanito va a ir a tu colegio, va a regresar al mismo colegio. ¿Y qué te ha contado? ¿Cómo les ha ido a ellos? Entonces, así estamos propiciando que el niño no solo recupere su contacto físico con el amigo que dejó, sino también lo ayudamos a que inicie una nueva forma de comunicación que incluya los aspectos de las emociones y de las vivencias personales respecto a lo que han vivido en este año, casi 2 años en que han estado sin clases. Hay que ir explorando cómo han quedado. Pero hay niños que no quieren hablar. No quieren hablar, doctora. ¿Y cómo se hace para jalarle la lengua al que no quiere hablar? Hagamos una cosita. Por favor, le ruego que tomemos una brevísima pausa. Cuando regresemos, queda la pregunta pendiente. ¿Cómo hacer con ese niño, y vamos a subir en edad al adolescente, que le jala la lengua y no quiere hablar? En estas tardes de pandemia. Si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con la doctora en psicología Maritza Figueroa, especialista en clínica y salud mental, sobre cuál debe ser el proceso que los padres de familia debemos seguir con nuestros hijos para que regresen a la escuela. Después de un tiempo de ausentismo, pueden generarse ansiedades, una serie de situaciones en la salud mental, y la doctora Figueroa nos está guiando en esto. Nos ha dicho que los niñitos pequeñitos, aquellos que nunca han ido a la escuela, no tienen memoria de estar en la escuela, y a ellos hay que guiarlos como siempre se les hace, es decir, y decirles, así va a ser tu clase, esta va a ser tu profesora, ir, llevarlos a las escuelas para que vayan conociendo, etcétera. Ya los más grandecitos hay que hablarles. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Los amigos que has perdido en otra escuela, hay que explorarlos. Pero la doctora nos decía que es importante explorar su situación, su salud mental, y la pregunta que había quedado pendiente es, ¿y cómo hacemos con los chicos que no quieren hablar? Porque a veces son muy renuentes para hablar, chicos de toda edad, doctora, tanto los preescolares, los escolares, como los adolescentes. ¿Cómo se les jala la lengua? El niño que no quiere hablar, por lo general, tiene como característica personal la reserva, ¿no? No estamos hablando de niños que están pasando por un periodo difícil, sino niños que no quieren hablar porque es parte de su personalidad, vamos a llamarlo así. El papá también era una persona muy reservada, etcétera. Entonces, ¿qué se hace con esos niños que difícilmente vuelcan su mundo interior hacia la pregunta de la madre o del cuidador que lo recibe en casa, ¿no? Muy importante que, y a propósito de esto, muy importante que después de tanto tiempo de pandemia, los niños, ¿no?, especialmente estos niños que son difíciles de hablar, sean recibidos por sus familiares más cercanos. Por ejemplo, la mamá o el papá, los más importantes desde el punto de vista emocional para el niño, porque eso le va a dar seguridad, él va a retornar a la seguridad de la casa. ¿Y qué tiene que hacer este padre cuando tiene un hijo que es pequeño, que no habla? Tiene que simple y llanamente acompañarlo. No se puede abrumar al niño con preguntas, ni estarle insistiendo, pero ¿cómo te sentiste? Porque eso genera ansiedad del niño, porque no es una característica de él conversar. Pero sí lo pueden acompañar. ¿Qué cosa se hace para que el niño suelte esa ansiedad que pudo haber acumulado en la escuela, en la que tampoco habló de repente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Jugar con ellos.
jugar, ¿no? Jugar con ellos sobre lo que ellos quieren jugar con sus juguetes favoritos, sus juegos favoritos. Se juega y allí el niño en algún momento va a decir algo. En cuanto el niño diga algo, estuve contento, hay que validar su emoción. Qué alegría, estuviste contento. O había un chico malo, ¿no? Hablemos de este chico malo. Es importante que le validemos y le escuchemos. Al niño que no habla, no hay que presionarlo a hablar, pero cuando habla hay que escucharlo y hay que darle importancia a lo que dice, para que de esa manera se refuerce su conducta comunicacional. Qué interesante. Entonces es básicamente conocerlos, no quiere hablar, pero buscar una actividad. En este caso usted nos ha dicho una actividad lúdica. En otro caso podría ser que de repente le gusta la comida al niño y darle de comer. En ese momento que está comiendo se va a alegrar y va a empezar a hablar. O hacer alguna actividad que el papá o la mamá sabe que al niño le gusta y le jala la lengüita. Muy bien, vayamos a otro grado. Vayamos a los más grandecitos, esos que ya tienen memoria, que han estado en la casa, que han podido desarrollar ansiedad y que tienen miedo de repente a los contagios. Mamá, pero ¿cómo voy a ir al colegio? Me voy a contagiar y yo no voy a saber cómo voy a estar, que yo no quiero ir, que ya demuestran algo. ¿Cómo se enfrenta a esta situación? Ya. A ver, un primer aspecto es que los niños y los adolescentes por lo general desarrollan comportamientos similares al que muestran los padres. Si los padres son excesivamente ansiosos, están muy angustiados por el contagio o tienen temor que el retorno a clase signifique que el niño se contagie y se muera la abuelita, ¿no? Por ejemplo, entonces el adolescente va a captar eso y va a decir, pero ¿cómo voy a ir a la escuela? Y nosotros como padres tenemos que animar a los niños, alentarlos a que retornen a clase por miles de razones. La primera es que hay salud mental cuando hay contacto con otros seres humanos y que son miembros de otros grupos no familiares. Esa es la primera. Y la segunda, porque el nivel de educación, de formación, de conocimiento, de aprendizaje es superior cuando el niño tiene la presencia de un docente y tiene una interacción con las materias de estudio, con otros compañeros, desarrolla conciencia de equipo, competitividad, amor por el estudio. O sea, hay una serie de factores psicológicos que son importantes de tomar en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alentarlos. Entonces, si el adolescente está viendo que el padre tiene mucho temor, decirle, no te preocupes, la escuela ha tomado estas medidas de bioseguridad y estas medidas son para todos y son estas. Entonces van conversando sobre aquellas medidas y si por ejemplo no le gusta la mascarilla, pero qué fastidio la mascarilla, entonces hay que hablarle ahí de la ventaja, ¿no?, de usar la mascarilla es que se previene el contagio, ¿no? Que la ventaja de usar la mascarilla es que los colegios pueden seguir abiertos, porque en medida que es otra cosa importante también. Hay que ayudarles a los chicos a tener una mirada flexible de su regreso a clases, porque el regreso puede implicar también no un regreso para siempre, sino un regreso de repente 2 o 3 meses y después tienen que regresar a casa porque hay un contagio. Entonces, esa flexibilidad. Doctora, claro que lo que usted nos está sugiriendo, requiere 2 cosas, yo veo en los padres, 2 cosas. 1, que el padre tenga una salud mental estable también. Porque si el padre y la madre todo el día están hablando y en la mesa están hablando, ay, que yo no sé cómo va a ir este muchacho a la clase, yo no sé qué va a traer la enfermedad y mira la bolita que tenemos acá, van a estar expresando ese tipo de cosas, el muchacho está asustado. Entonces eso va a requerir que el papá y la mamá pues balanceen su salud mental, las expresiones que sepan. Y lo otro, como usted nos dice, si va a darle información a su hijo sobre mascarillas, espacios, aerosoles, tiene que estar bien informado, tiene que estar sabiendo lo que es ciencia y evidencia para que no vaya a decir, ay, hijo mío, no sé, dicen que ahora cualquier cosa contagia, que tiene que tener cuidado, que es decir, que les dé mala información y a los chicos los asustan y los atolondran. Así es.
Así es, usted ha dado exactamente en la medida. Los padres tienen que manejar su propio temor, su propia ansiedad, esos miedos que han ido desarrollando, porque también todos hemos estado sometidos a los mismos temores, ¿no? De contagio, de muerte. Además, algunos hemos perdido familiares, amigos. Es decir, la historia, por eso es tan importante hablar, porque al retornar y los adolescentes van a retornar con muchas historias de gente que a su alrededor murió. Correcto, entonces, estos adolescentes, cuando tienen mucho temor, no se van a privar de esa posibilidad de drenar su ansiedad con otras personas que son de su edad y que han manejado los mismos miedos de otras maneras. Qué interesante. Entonces, doctora, nos estamos quedando con ese elemento fundamental, escuchar a los niños, ¿verdad? Cuando ellos nos empiezan a hablar, no desviarles la conversación, preguntarles, pero para eso el papá y la mamá deben prepararse también, deben tener su salud mental muy equilibrada para que sepan manejar la de sus hijos. ¿Cómo van a saber manejar la salud mental de sus hijos si ellos mismos no la tienen bien, digamos, estabilizada? Ya te nos queda un minutito del programa, doctora. En un minuto y medio, déles consejos puntuales de lo que hemos conversado como una especie de resumen a los padres de familia para mandar a sus hijitos a la escuela. Tranquilizarlos, mantener la calma, decirles que las medidas de seguridad son buenas, que tienen que lavarse las manos, darles las mismas indicaciones y decirles, ahora vas a ver a tus amigos, qué bonito esto, ahora vas a aprender, vas a ver a tus maestros, vas a poder jugar. O sea, entonces, hay que resaltar todos los elementos positivos para ayudarlos emocionalmente a que retornen sin mucha angustia. Y cada vez que ellos presenten una angustia o compartan una pena, escuchar lo que dicen y no tomarlo a la ligera, sino mostrar interés, curiosidad, empatía y esa bondad, ¿no? De aceptar que la gente puede tener penas, que ellos mismos pueden tener ansiedades, sus amigos también pueden tener sus miedos, que es válido y que eso se va a superar en unos días, ¿no? Esas son las cosas que puntualmente podría decir. Qué importante. Doctora, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el programa. Lo vamos a molestar nuevamente para seguir hablando de este tan importante tema. Muy agradecido. A usted las gracias, mucho gusto en participar y ayudar a las personas en lo que se puede. ¿Ya? Claro que sí, esa es nuestra misión. Gracias, doctora. Doctora Maritza Figueroa, doctora en psicología, especialista en clínica y salud mental. Entonces nos quedamos con eso, señora. Mire, hablar, conocer a los chiquitos, cómo son, nunca desviarles la conversación, hacerles caso cuando ellos empiezan a hablar, genuinamente estar interesados en lo que ellos dicen y lo que dijo la doctora. ¿Cómo está nuestra salud mental? ¿Estamos nosotros estables también? Porque si nosotros no estamos estables, ¿cómo vamos a estabilizar la salud mental de nuestros hijos? Vamos a regresar, ¿le parece? Vamos a regresar con nuestro consultorio vital. 212-4100, 212-7165 están libres para que usted nos pueda conversar. Y el WhatsApp 942-591-532 también está listo. Regresamos, no se vaya.